¿Qué dice la Biblia sobre visitar las tumbas? El frío del césped del cementerio se filtraba a través de sus zapatos mientras se ajustaba la chaqueta, un gesto casi automático en un lugar donde el tiempo parece detenerse. No había vuelto desde el día del funeral. Ahora, frente a la lápida, depositó con delicadeza una pequeña bandera doblada en la base y susurró una pregunta al silencio. «Cariño, ¿puedes oírme?» Solo el viento respondió. Quizás tú también has vivido un momento así, de pie ante la quietud de una tumba, con el corazón lleno de palabras que ya no tienen destinatario. O tal vez te has encontrado en ese mismo lugar, pero asaltado por un torbellino de dudas. ¿Tiene algún sentido todo esto? ¿Qué piensa Dios de que yo esté aquí? ¿Estoy honrando un recuerdo o simplemente aferrándome a un fantasma? No estás solo en esa incertidumbre. Hoy, vamos a abrir juntos las páginas de las Escrituras para caminar por un sendero de verdad, descubriendo lo que realmente se nos revela sobre la visita a los sepulcros. No se trata de opiniones humanas ni de tradiciones vacías, sino de la verdad que emana directamente de la palabra de Dios. Hay quienes afirman que visitar a los que partieron es un acto inútil, una pérdida de tiempo. Otros, con una convicción más severa, llegan a calificarlo como un acto pecaminoso. Pero, ¿y si la verdad fuera más profunda y matizada que esas dos posturas extremas? En los próximos minutos, desenterraremos historias reales de las Escrituras, exploraremos el momento exacto en que Jesús mismo se enfrentó a una tumba, y descubriremos por qué tu próxima visita al cementerio podría tener un significado espiritual que jamás habías imaginado. Si alguna vez te has sentido así, perdido entre el amor y la duda en la quietud de un cementerio, haz una pausa y presiona el botón de me gusta, y considera suscribirte, porque lo que estamos a punto de descubrir juntos podría transformar radicalmente tu perspectiva para siempre. ¿Te sorprendería saber que la gente en los tiempos bíblicos visitaba las tumbas? Si alguna vez has estado de pie en un cementerio, preguntándote en silencio si tu acto es profundamente significativo o meramente emocional, debes saber que no eres el primero en plantearse esa pregunta. De hecho, esta cuestión se remonta a las primerísimas páginas de la Biblia. Comencemos nuestro viaje con Abraham, el patriarca de la fe. Cuando Sara, su amada esposa, falleció, Abraham no se limitó a seguir adelante. Las Escrituras dicen que lloró, que guardó luto. Y luego, con un cuidado meticuloso, eligió un lugar de sepultura, la cueva de Macpela, asegurándose de que ella fuera honrada incluso en la muerte. Pagó el precio completo por esa tierra, un acto que declaraba su valor y permanencia. Pero aquí está el detalle que a menudo se nos escapa. Ese lugar de sepultura no fue para una sola persona. Se convirtió en un santuario familiar. Aquel lugar se transformó en un punto de anclaje, un legado sagrado. Abraham mismo fue enterrado allí más tarde. Isaac y Rebeca también encontraron su descanso final en esa misma cueva. Jacob fue sepultado junto a sus antepasados, y al final de su vida, José hizo prometer a sus hijos que sus huesos serían llevados de vuelta a esa misma tierra, para descansar con su linaje. ¿Qué nos enseña este hilo conductor a través de generaciones? Las tumbas en la Biblia no eran lugares de olvido. Eran espacios sagrados de memoria, de conexión familiar y de la promesa de Dios sobre la tierra. Ahora, avancemos rápidamente a la conmovedora historia de Raquel. Tras su muerte en el camino, Jacob erigió un pilar sobre su tumba. No fue una simple piedra, sino un marcador visible, un monumento destinado a que las futuras generaciones lo vieran y recordaran su historia. No dejó su cuerpo sin marcar ni su memoria abandonada al viento. Incluso en el Antiguo Testamento, vemos estos patrones de personas que regresan a los lugares de sepultura, no con la intención de adorar a los muertos, sino para recordar, para honrar y para permanecer conectados a la narrativa de su pueblo. Luego está la historia de David, un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando su hijo con Betsabé murió, David se sumió en un profundo duelo. Sin embargo, una vez que el niño partió, se levantó, se lavó el rostro y pronunció palabras de una claridad asombrosa. ¿Puedo yo hacerlo volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Esta sola frase revela dos verdades fundamentales: la clara comprensión bíblica de que los muertos no regresan a nuestro mundo, pero también la firme creencia de David en un reencuentro futuro. Esa esperanza, anclada en la eternidad y no en la tierra, le dio la fuerza para continuar. Aunque no hay un registro explícito de él visitando una tumba específica, el respeto,
El luto y el reconocimiento de la finalidad de la muerte estaban profundamente arraigados en su vida. Sin embargo, uno de los momentos más reveladores ocurre en el Nuevo Testamento, en el epicentro de la historia de la salvación. ¿Recuerdas a las mujeres que fueron a la tumba de Jesús? Se levantaron antes del amanecer, en la oscuridad, llevando especias aromáticas. Su intención no era presenciar una resurrección, eso estaba más allá de su imaginación en ese momento. Simplemente iban a honrar su cuerpo, a realizar un último acto de amor y devoción de la única manera que conocían. Ese momento es crucial. Si visitar una tumba fuera un acto inútil, o peor aún, condenado por Dios, Jesús resucitado podría haberlas corregido. Pero no lo hizo. Todo lo contrario. Fue precisamente en ese lugar de duelo donde los ángeles las encontraron. Fue allí, junto a una tumba vacía, donde se anunció la noticia más gloriosa de la historia. No está aquí, pues ha resucitado. Fíjate bien, Dios eligió revelar la victoria sobre la muerte en el lugar mismo de la muerte. Hay una profunda humildad en esa elección divina. Nos enseña que la tumba no es el final de la historia, pero tampoco es una página que se arranca y se olvida. Así que, sí, la gente en la Biblia visitaba las tumbas. Honraban a sus muertos. Marcaban los lugares de sepultura. Regresaban a esos sitios. Y, sobre todo, recordaban. No para aferrarse al pasado con miedo, sino para honrarlo con un amor que trasciende la separación física. Si alguna vez te has preguntado si esta práctica tiene respaldo bíblico, la respuesta es afirmativa, siempre que se haga con fe, con honor y libre de superstición. Refleja algo profundamente humano que Dios no avergüenza, sino que dignifica. Si alguna vez has estado junto a una tumba con lágrimas en los ojos, preguntándote si Dios realmente entiende la profundidad de tu dolor, necesitas ver cómo reaccionó Jesús ante un sepulcro. No el suyo, sino el de su amigo Lázaro. La Biblia nos relata que cuando Jesús llegó a Betania, Lázaro llevaba ya 4 días muerto. La tumba estaba sellada con una piedra. La familia estaba sumida en el llanto. Había confusión, corazones rotos y hasta un poco de ira porque Jesús no había llegado antes. ¿Y qué hizo Jesús en medio de esa atmósfera cargada de dolor? No les dijo, dejen de llorar. No les citó un versículo para acallar su pena. No los reprendió por su luto. La Biblia describe su reacción con una simplicidad impactante. Jesús lloró. Deja que esa verdad cale hondo. El Hijo de Dios, aquel que sabía perfectamente que en unos instantes iba a llamar a Lázaro de vuelta a la vida, aún así, lloró. ¿Por qué? Porque el dolor de la muerte es real y Dios no lo ignora. Porque el amor se aflige. Porque aunque Jesús conocía el desenlace glorioso, no se saltó el proceso del duelo. Se detuvo allí, frente a la tumba, tal como tú podrías estar frente a la de alguien que amas, y se permitió sentir el peso de la pérdida, profunda y plenamente, sin vergüenza alguna. Ese instante nos revela algo poderoso. Jesús no se limitó a arreglar la muerte desde la distancia, entró en nuestro dolor con nosotros. Piensa en esto. La tumba de Lázaro no era un símbolo abstracto para Jesús. Era algo personal. Él había compartido comidas en esa casa, conocía la voz de Lázaro, amaba a ese hombre. Por eso, cuando se acercó al sepulcro, no estaba cumpliendo con una formalidad religiosa. Fue un momento de compasión y de un corazón quebrantado por el sufrimiento de sus amigos. Y entonces, con autoridad divina, habló, Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto volvió a la vida. Pero aquí está el punto clave. Jesús no evitó la tumba. No la ignoró. No se mantuvo a distancia con indiferencia. Fue hasta allí. Entró en el lugar de la muerte y lo transformó para siempre. Más tarde, cuando el propio Jesús murió, su sepultura fue tratada con el mismo cuidado y honor. José de Arimatea, un hombre honorable, pidió su cuerpo. Lo envolvió en un lino limpio y lo depositó en una tumba nueva. Y las mujeres que lo seguían vinieron después del día de reposo con especias, con la intención de ungirlo adecuadamente. Dios no las detuvo. De hecho, fue en la tumba donde se encontraron con la resurrección. De nuevo, si visitar tumbas fuera incorrecto o inútil, ¿no habría sido ese el momento perfecto para una corrección divina? En cambio, ese lugar se convirtió en el escenario donde el cielo irrumpió en la tierra.
Esto nos dice algo vital: Jesús dignificó el acto de visitar a los muertos. No porque los muertos puedan oírnos, ni porque la tumba tenga un poder mágico, sino porque el amor sigue recordando. El amor honra. El amor regresa. Y aunque Él conquistó la muerte, Jesús permitió que el dolor humano se expresara. Mucha gente se pregunta, ¿visitar las tumbas es simplemente una costumbre cultural que hemos heredado, o es algo que Dios realmente aprueba? Es una pregunta justa, sobre todo si creciste escuchando mensajes contradictorios. Algunas iglesias nunca mencionan el tema, mientras que otras parecen tratarlo como un ritual sagrado. Y luego están quienes lo consideran un hábito supersticioso. Aclaremos algo de inmediato: la Biblia no nos ordena visitar las tumbas. No encontrarás un versículo que diga, irás al cementerio una vez al año. Pero la ausencia de un mandato no significa que el acto sea incorrecto o carente de significado. Hay muchas cosas que la Biblia no ordena explícitamente, pero nos las muestra a través del ejemplo, de principios y del carácter de Dios. La Biblia honra la memoria, honra el linaje, y honra el duelo una y otra vez. Las Escrituras dan espacio para que las personas expresen su dolor, para que marquen lugares de recuerdo y para que regresen a ellos. Si visitar una tumba es tu manera de recordar, honrar, procesar o expresar amor, eso se alinea con el corazón de Dios. Pensemos de nuevo en las figuras que ya hemos mencionado. Abraham enterró a Sara y regresó a ese mismo sitio. Jacob erigió un monumento en la tumba de Raquel. José pidió que sus huesos fueran llevados de vuelta para ser enterrados con sus antepasados, no en cualquier lugar, sino en un sitio específico y honrado. Esto no tenía que ver con superstición, sino con pertenencia, con recordar de dónde venían. Pensemos en la cruz. No adoramos las vigas de madera, pero recordamos lo que sucedió allí. Visitamos los lugares por donde caminó Jesús, no porque la tierra tenga poder, sino porque el recuerdo es sagrado. Nos acerca a algo más profundo. Visitar una tumba puede hacer lo mismo. No se trata de creer que la persona sigue allí en algún sentido espiritual. No se trata de esperar una respuesta. Se trata de depositar amor donde el cuerpo una vez descansó. Se trata de recordar el valor de una vida que fue importante para nosotros. Y también se trata de humildad. Cada tumba es un recordatorio de que la vida es breve y el tiempo es un regalo. Aquí está la verdad sobre una de las preguntas más grandes que la gente se hace, ya sea en voz alta o en el silencio de su corazón. Cuando visito la tumba, ¿pueden oírme? Vayamos directamente a la Biblia. Eclesiastés 9:5 dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Es una declaración contundente. Significa que una vez que una persona muere, ya no participa en el mundo de la manera en que nosotros lo hacemos. No están observándonos desde el cielo como espectadores en un teatro. Su tiempo en la tierra ha terminado. Han entrado en la eternidad, un reino que no podemos tocar con nuestras palabras o gestos. Esto podría sonar frío al principio, pero quédate conmigo. El Salmo 115, 17 dice, no alabarán los muertos a JH, ni cuantos descienden al silencio. En otras palabras, su espíritu ha ido a la presencia de Dios. Hebreos 9:27 nos dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. No hay un estado intermedio donde el alma se quede para escuchar nuestra voz. Así que, cuando hablas en la tumba, no, ellos no te oyen. Pero, y este es un pero sagrado, Dios sí lo hace. Cuando estás de pie junto a una tumba y derramas tu corazón, cuando susurras cosas que desearías haber dicho, cuando lloras porque el silencio es abrumador, Dios está allí. La Biblia nos dice que Dios está cerca de los quebrantados de corazón y que recoge cada una de nuestras lágrimas. Eso significa que cada vez que visitas, cada vez que tus labios tiemblan con palabras no dichas, Él oye, Él ve, Él entiende. Así que quizás la pregunta no es ¿me oyen ellos?, sino ¿qué está haciendo Dios con el dolor que estoy llevando? Y la respuesta es que Él lo está sosteniendo. Él se encuentra contigo allí mismo, al borde del dolor. Algunas personas intentan ir más allá, creyendo que pueden comunicarse con los muertos a través de señales o sueños. Pero la Biblia es muy clara al respecto. Dios prohíbe intentar hablar con los muertos. Deuteronomio 18,
10-12 califica la nigromancia como algo detestable. No porque recordar a alguien esté mal, sino porque intentar contactarlos abre puertas espirituales peligrosas y, lo que es más importante, niega la suficiencia de Dios. Visitar una tumba no es para la persona que murió. Es para la persona que sigue viva. Es para ti. Es para tu sanación, tu proceso, tu paz. Y no, los muertos no pueden oírte. Pero el Dios de los vivos y de los muertos, Él escucha cada palabra. Así que no le hables a la tumba, sino a aquel que tiene tanto la vida como la muerte en sus manos. Hablemos de algo delicado pero crucial. Muchas personas, sobre todo cuando el duelo es reciente, se encuentran hablando con la persona que falleció. A veces es un simple susurro en la tumba. Otras veces se convierte en algo más profundo, pidiéndole a esa persona ayuda o guía. ¿Está mal? Depende de lo que ocurre en tu corazón. Dios conoce tu dolor y no condena la emoción pura. El peligro surge cuando esa conversación se convierte en dependencia. Cuando empiezas a pedir a los muertos que te guíen o crees que te protegen, es ahí donde la Biblia traza una línea muy clara. En Deuteronomio 18, Dios advierte estrictamente a su pueblo que no practique la nigromancia. La razón es que cuanto más intentamos atravesar el velo de la muerte por nuestra cuenta, más nos arriesgamos a abrirnos al engaño. El enemigo sabe cómo imitar voces y alimentar un corazón afligido con un falso consuelo para mantenerlo atrapado. Esos susurros pueden sonar familiares, pero son una mentira que aleja de la verdad de Cristo. Nuestra ayuda proviene del Señor, no del recuerdo de quienes perdimos. El Salmo 121 dice, «Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra». Por mucho que amemos a quienes partieron, no son nuestra esperanza. Dios es nuestro guía, y nos ofrece algo mejor que la comunicación con los muertos, nos da la comunión con el Cristo vivo. Si te has encontrado en este lugar, hablando con los que se han ido o pidiendo señales, llévalo a Dios. Él no está enojado, quiere guiarte hacia la paz y la verdad. Pídele que cierre cualquier puerta que se haya abierto a través del dolor y ancla tu confianza en las promesas de Cristo. Porque mientras los muertos no pueden oírte, Jesús sí puede. Mientras ellos no pueden guiarte, el Espíritu Santo sí puede. Deja que tu amor por ellos permanezca, pero que tu adoración y dependencia pertenezcan únicamente a Dios. Algunas personas sienten paz cuando visitan una tumba. Otras se sienten incómodas. Y hay quienes dejan de ir porque les han dicho que ya no importa. Entonces, ¿visitar una tumba proporciona un consuelo real o es solo un ritual pasajero? La respuesta depende de lo que sucede en tu interior. El duelo no es una línea recta, viene en oleadas. A veces, un recuerdo o una fecha reabren la herida, y la gente suele acudir al último lugar físico de descanso. No porque piensen que la persona está allí, sino porque es algo tangible. La Biblia nunca se burla del duelo. Jesús dijo, «Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación». No dijo que serían corregidos o que debían superarlo, sino consolados. A veces, ese consuelo llega en un momento de quietud junto a una tumba, donde las lágrimas pueden finalmente caer. Eso no es debilidad, es sanación. El Salmo 116:15 dice, «Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos». Dios no toma la muerte a la ligera. Cuando visitas una tumba y recuerdas el amor, las lecciones y las risas, estás honrando algo que Dios mismo considera precioso, la vida. Y honrar la vida, incluso después de la muerte, no es inútil, es sagrado. Por supuesto, no todo el mundo necesita visitar tumbas para sanar. Dios te encuentra donde quiera que estés. Pero si ir allí te ayuda a procesar tu duelo, a orar y a recordar la promesa de la eternidad, entonces no es una pérdida de tiempo. Dios hace cosas poderosas en lugares tranquilos. Piensa en cuántas veces se encontró con personas en el silencio, en el desierto, en una cueva, en una montaña. Él usa los lugares para sacar algo de nosotros. Quizás tu próxima visita no sea solo por tu ser querido, sino para que tú recuerdes que la muerte no tiene la última palabra y que Dios sostiene tu mano en el silencio. No es inútil si tu corazón busca a Dios a través de tu dolor. Ese momento se vuelve sagrado, porque el consuelo a menudo llega cuando nos damos cuenta de que no estamos solos en nuestro lugar de tristeza. Cada vez que caminas por un cementerio,
hay un mensaje silencioso que la mayoría ignora: esto no es el final. Las lápidas, las fechas, el silencio, todo parece gritar que la historia ha concluido. Pero según la Biblia, la tumba es solo el capítulo intermedio. Hebreos 9:27 dice que está establecido que el hombre muera una vez, y después de esto el juicio. La tumba es una puerta. Sin embargo, para aquellos que pertenecen a Cristo, la muerte no es el fin. Jesús mismo lo prometió en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando las mujeres encontraron la tumba vacía, el ángel no les preguntó por qué estaban allí, les anunció, no está aquí, pues ha resucitado. En ese instante, la tumba perdió su poder. Por eso las tumbas nos recuerdan dos cosas: que la vida es corta y que la eternidad es real. Los cristianos enfrentamos la tumba de manera diferente, la vemos como un enemigo vencido. 1 Corintios 15:55 proclama, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Para los que están en Cristo, el aguijón del miedo ha sido removido. El miedo a que la muerte sea el final, a no volver a ver a nuestros seres queridos. Jesús aplastó ese miedo. Así que, cuando visites una tumba, deja que te recuerde que tu ser querido no está perdido, sino en las manos de su Creador, y que tu propia historia continúa. Un día, tu cuerpo descansará, pero tu alma se levantará para encontrarse con el Salvador. Cada tumba cristiana es un testimonio silencioso que espera el sonido de la trompeta celestial. 1 Tesalonicenses 4, 16-17 nos asegura que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que vivimos seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor. No es una fantasía, es nuestro futuro. Por lo tanto, no dejes que el cementerio sea un lugar de desesperación, sino de esperanza. No por el cuerpo bajo tierra, sino por el Salvador que dejó su propia tumba vacía y prometió, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esa es la verdad que ninguna lápida puede borrar. Entonces, ¿deberían los cristianos visitar las tumbas? Después de todo lo que hemos explorado, desde Abraham hasta Jesús, la respuesta es clara: sí, puedes hacerlo. Y cuando se hace con amor y verdad, puede ser profundamente significativo. Pero el poder no reside en el lugar, ni en la tierra, ni en la lápida. El poder está en recordar con esperanza, no con desesperación. Cuando visitamos una tumba, no estamos simplemente ante una vida que terminó, estamos ante una promesa que sigue en pie. La promesa de que la muerte no es la palabra final y de que aquellos en Cristo resucitarán. Debemos tener cuidado de no cruzar la línea. Visitar para recordar es una cosa, intentar hablar con los muertos, buscar su guía o poner nuestra confianza en señales o espíritus es donde las Escrituras nos advierten que nos detengamos. El consuelo que necesitas no viene de más allá de la tumba, sino de aquel que la conquistó, Jesús. Él está cerca cuando te afliges, está presente cuando lloras y te escucha cuando hablas. Si has tenido miedo de ir a una tumba, si no estabas seguro de lo que Dios piensa de tu dolor, espero que esto te haya dado claridad y, sobre todo, paz. Recordar no es debilidad, el amor no termina y la esperanza sigue viva, no en el cementerio, sino en Cristo. Gracias por pasar este tiempo conmigo hoy. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te animo a compartirlo con alguien que esté de luto o que haya estado cargando con preguntas silenciosas que tenía miedo de hacer. Que Dios te encuentre en tu duelo, que te consuele en tus recuerdos y que te llene de una esperanza inquebrantable mientras esperas el día en que cada tumba esté vacía y cada lágrima sea enjugada. Dios te bendiga.